Vamos a comenzar con esta sesión. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos por allá en TikTok, donde nos estén viendo. Mi nombre es el doctor Alejandro Acosta Lucero, soy colaborador y médico en Red Médica Segura, y el día de hoy vamos a trabajar un tema que es bastante importante, la atención primaria a la salud, y bastante relevante para la atención médica de primer nivel, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son las infecciones de vías urinarias de primer nivel de atención, lo cual es una complicación o una enfermedad que es bastante común en la consulta diaria. Para esto tenemos que analizar primeramente las partes de anatomía y fisiología de esta enfermedad. Analizaremos que la anatomía urinaria es una anatomía compleja, ya que tiene relaciones con otros órganos, desde la porción del retroperitoneo, donde hay una función pararrenal anterior, una función perirrenal y una función pararrenal posterior, que esas a su vez se van a estar en colindancia con otras áreas anatómicas, como por ejemplo la aorta abdominal en la porción anterior, el colon ascendente y el colon descendente de las porciones laterales a este retroperitoneo, el páncreas, el duodeno y la vena cava inferior, ¿no? Es importante mencionar que hay ciertos valores importantes sobre los distintos órganos que involucran la anatomía urinaria, como por ejemplo que el riñón tiene un tamaño de 10 por 5 por 2.5, lo cual si hay un aumento de ese tamaño, pues hay que considerar el motivo por el cual está creciendo. El uréter tiene un tamaño entre 25 y 30 centímetros y tiene un estrechamiento importante en los vasos ilíacos. La vejiga tiene una capacidad entre 400 mililitros más o menos 50 mililitros. Y por supuesto la presencia de la próstata, que tiene un peso en el hombre normal, adulto joven de 20 gramos, y debajo del cuello vesical su función es la formación de líquido seminal, ¿no? Entonces todo esto es importante para poder entender un poco el por qué las infecciones de vías urinarias, si no se tratan a tiempo, pueden tener complicaciones importantes. Respecto a la anatomía urinaria masculina y femenina, vemos que obviamente en el hombre hay un riñón derecho, hay un riñón izquierdo, hay un uréter, hay una pelvis renal, ¿no? Y que esto se va a conectar directamente con la vejiga por los ureteros y de ahí se van a formar la orina, ¿no? La producción de la orina para poder ser eyectada por la uretra masculina. En el caso de la mujer, lo mismo, solo que aquí no tenemos una próstata como en el hombre, aquí tenemos el útero y tenemos igual la vejiga, que la vejiga va a contener esta orina para que después sea eyectada por la micción. La fisiología de la micción es muy compleja, es algo que involucra varias áreas sensitivas, tanto del sistema simpático como parasimpático. Entonces tenemos tenemos la corteza cerebral en el lóbulo frontal, el cual a su vez tiene una inervación en la protuberancia y en la parte de todo el canal medular, en donde en el centro sacro, entre el S2, S3 y S4, va a ir directamente a las porciones externas de la vejiga para generar entonces la contracción de la misma, la cual, por una acción parasimpática en el llenado, va a generar la relajación del músculo detrusor, mientras que por una función simpática, que es una estimulación, va a generar la contracción del esfínter interno y por una inervación somática relacionada con la inervación simpática, va a generar la contracción del esfínter externo para que entonces pueda ocurrir la micción. Porque en la micción, a la par que como ocurrió en el llenado, la función parasimpática hace la contracción del músculo detrusor en comparación con el llenado, mientras que la parasimpática en uno relajaba, en este contrae, y la simpática va a ser la relajación del esfínter interno y la somática de la relajación del esfínter externo y por lo tanto así va a poder eyectarse la micción a través de la uretra. Entonces vamos a definir que las infecciones de vías urinarias, según el CIE-11, que es la última clasificación en enfermedades a nivel internacional, pues es un trastorno del sistema urinario en el cual existe un proceso inflamatorio por diversas cuestiones, en este caso relacionado a la presencia de un agente infeccioso. Dentro de los agentes infecciosos, epidemiológicamente, E. coli es el más común, es el agente microbiano más común en todo el mundo, en las infecciones de vías urinarias bacterianas, tanto en hombres como en mujeres, seguido de Proteus mirabilis, que también es otra bacteria que puede colonizar todo el tracto urinario, y seguido de Enterofecalis, que también es otra bacteria relevante. Es importante que esas infecciones pueden ser comunes en los varones de aproximadamente 3 meses de edad y en las mujeres mayores a 1 año, ¿no? De hecho, en todo el espectro de la vida, de todo el ciclo de la vida, es más común que las mujeres presenten infecciones de vías urinarias que los hombres, por distintas cuestiones. La cicatriz renal también es importante, ya que
puede ser una complicación grave de esta patología. Etiológicamente, en las mujeres, el 95% de los casos es causado por bacterias, siendo E. coli, el 85% de este 95%, el más importante o el más común, ¿no? Existen otras, del 5 al 10%, sobre todo Proteus mirabilis y Klebsiella, que también pueden generar esta infección. Staphylococcus es Procticus, también es otra bacteria que Staphylococcus, si nos acordamos un poco también de Staphylococcus aureus, son bacterias que colonizan en los tejidos blandos. Entonces, es muy importante ya que esta bacteria no es tan frecuente en la presencia de las infecciones del tracto urinario, pero si se presenta, puede tener complicaciones relevantes, ¿no? Produce del 10 al 30% de las infecciones en las mujeres jóvenes. Y en el caso de los hombres, pues el 75% de los casos es por las enterobacterias, principalmente E. coli, del 25%, el cual se aísla con mayor frecuencia en todos los urocultivos que normalmente se realizan a nivel nacional y mundial. Y también Staphylococcus también puede ser un agente que puede producir esta infección. Respecto a la fisiopatología, hay 3 vías muy importantes para la transmisión de las infecciones de vías urinarias, siendo la número 1 la vía de ascenso, aunque también la vía hematógena y la vía linfática son vías importantes para esta patología. Tenemos que hay una microbiota intestinal, la cual va a tener la presencia de microorganismos uropatógenos y que van a generar la colonización de alrededor de la uretra, o sea, una colonización periuretral. Que esto va a entrar a la uretra, generando un ascenso por gravedad de los microorganismos a través de la uretra y que van a ir directamente a la vejiga. Y en la vejiga tienen el espacio suficiente para poder hacer una multiplicación bacteriana, lo cual va a generar la invasión de la mucosa vesical y provoca la cistitis. A su vez, también va a generar el ascenso de microorganismos a través de los ureteros, los cuales por los tamaños, como les comentaba, los tamaños son importantes, van a ir directamente, si se ascienden por los ureteros, van a ir inicialmente a la pelvis renal, y al ir a la pelvis renal van a ir tarde o temprano a los riñones. Entonces, que normalmente cuando hay una lesión renal por una infección urinaria, muy probablemente la vía es conjugada, o sea, que es tanto de ascenso como de una diseminación hematógena, ya que tuvo que llegar hasta allá y tuvieron que pasar a varios procesos para poder llegar hasta ese punto. Y por lo tanto, generar una infección de vías urinarias es complicada, que en este caso sería una pielonefritis, y eso es algo pues importante. La categorización de las infecciones de vías urinarias en los adultos varía respecto a 5 cosas. El número 1, el sitio de la lesión. El número 2, la sintomatología. El número 3, de acuerdo a las complicaciones. El número 4, los episodios. Y el número 5, de acuerdo a la severidad. Respecto al sitio, puede ser una IBU baja o no complicada, donde son inflamación de la mucosa vesical con frecuencia urgencia urinaria, orina fétida, incontinencia, hematuria, y que en los neonatos presenta síntomas inespecíficos. Eso es muy importante. Respecto a que sea alta, pues es que puede ser una pielonefritis que, como les comentaba, ya tiene una lesión renal importante, y entonces es una infección piógena, en donde hay un daño en el parénquima renal y va a producir síntomas inflamatorios sistémicos, como por ejemplo la fiebre, producida por el IL-1 y el IL-6 y TNF-alfa, inmunología, que esta fiebre va a ser mayor a 38 grados. Los lactantes y los niños pues, pequeños pueden tener síntomas como, por ejemplo, falta de apetito, letargia, irritabilidad, vómito o diarrea. De acuerdo a la sintomatología, pues puede ser una bacteria asintomática o una bacteria sintomática. ¿Qué quiere decir? Que la bacteriuria asintomática es aquella que en el examen general de orina o en el urocultivo existe la presencia de algún patógeno bacteriano, sin embargo, el paciente no tiene síntomas, no tiene algún síntoma per se respecto a esta colonización bacteriana. Sin embargo, cuando es sintomática, pues sí hay síntomas de irritación al vaciamiento vesical, lo cual puede producir dolor suprapúbico, que es lo que conocemos como la cistitis. Por eso es que los puntos ureterales son importantes para la detección de esta patología en la exploración física. La fiebre y el ataque al estado general, principalmente la pielonefritis. Entonces, de acuerdo a las complicaciones, puede ser complicada o no complicada. Complicada en donde la morfología y la función renal está normal, y complicada cuando ya llegó al riñón y ya hay un problema renal. Y hay una falla nefrourológica y a la vez una falta de respuesta al tratamiento. Entonces, para dejarlo claro y puntual, la pielonefritis per se ya es una infección de vías urinarias. No sabemos
qué otros síntomas tiene, qué otras cosas tiene, pero si tiene pielonefritis ya es complicado y por lo tanto se tiene que tratar con mayor complejidad porque puede tener complicaciones o secuelas importantes. Respecto a los episodios, pues puede ser una primera infección urinaria o puede ser una infección recurrente. Cuando es una primera infección urinaria, pues puede ser el signo de anomalías anatómicas que pueden predisponer a complicaciones de la infección urinaria y su potencial daño renal. Y cuando es recurrente, pues por lo general puede ser una infección que no estuvo resuelta, ya que a lo mejor el apego al tratamiento o el apego antibiótico no fue el correcto por parte del paciente, o también una infección persistente en el cual pues, la reparación de bacterias en el sitio no fue la correcta y por lo tanto continúa la bacteria, ¿no? Continúa colonizándose y no logra ser erradicada. Y por lo tanto, para poder identificar que sea persistente, quiere decir que en dos urocultivos de dos tomas distintas, el patógeno sea el mismo. Si el patógeno no es el mismo, entonces puede ser una sobrecolonización del espacio. Y por lo tanto será tratado de forma distinta. De acuerdo a la severidad, puede ser simple o grave, ¿no? Simple cuando solo tiene pirexia leve, son síntomas de tomar líquidos y medicamentos orales. Y grave, como les comentaba, cuando ya tiene síntomas sistémicos. Cuando tiene fiebre mayor a 38 grados, 39, sensación de enfermedad, vómitos persistentes, deshidratación moderada a severa. Factores de riesgo hay muchos. Sin embargo, es importante diferenciarlos en hombres y mujeres y diferenciarlos entre todas las edades, entre los adultos y entre los adultos mayores. En todas las edades, en las mujeres, hay varios, desde infecciones previas de tracto urinario, manipulación o cirugía urológica, el sondaje uretral, que el sondaje uretral es el factor de riesgo más importante tanto en hombres como mujeres para tener infecciones de vías urinarias. ¿Qué pasa con el sondaje uretral? Cualquier paciente que acude a un hospital público o privado, muchos de los procedimientos más comunes que se realizan es la colocación de una sonda vesical y por lo tanto no se tienen las medidas adecuadas para poder colocar esta sonda, provocando desde traumatismos vesicales hasta colonizaciones microbiológicas, principalmente por bacterias en el tracto urinario. Por lo tanto, el sondaje uretral es el factor de riesgo más importante tanto para hombres como para mujeres de todas las edades. La obstrucción del tracto urinario, la vejiga neurogénica, el trasplante renal también puede ser un factor importante por la manipulación orgánica dentro del procedimiento quirúrgico. En los hombres, la falta de circuncisión en niños y adultos jóvenes es un factor predisponente. La manipulación o cirugía urológica previa, la obstrucción del tracto urinario, la vejiga neurogénica y el trasplante renal, al igual que la mujer también. En los adultos, uno de los factores importantes es las relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales tienen relevancia por incluir nuevas parejas sexuales, que al incluir esas nuevas parejas sexuales, probablemente en algunas situaciones no se cuentan con las medidas de protección adecuadas, con la higiene suficiente o con alguna cosa en particular, principalmente lo que más asocia es el no uso del preservativo, provocando que entonces al estar en contacto directo con los fluidos, pues hay una colonización bacteriana importante. Y eso es tanto en mujeres como en hombres. Por supuesto que también la colonización a través del acto sexual en distintas variantes, por ejemplo, en las relaciones sexuales anales, también es un factor predisponente y que es importante tomar en cuenta. También, obviamente, el uso de geles espermicidas anticonceptivos por la manipulación del gel y la colocación del mismo en el tracto vaginal, también el uso del diafragma, el embarazo, la diabetes y el nivel socioeconómico bajo también se puede ocupar se puede tomar en cuenta como un factor de riesgo relevante. Per se, cuando una embarazada ya está embarazada con ciertos meses, independientemente del trimestre, y tiene una infección de vías urinarias, es un factor de riesgo importante porque puede ser uno de los factores importantes para que ella tenga algún padecimiento dentro de su embarazo. Uno de los más comunes es la placenta previa o la placenta creta, en donde literalmente hay un daño por esta infección que puede provocar que el feto pueda terminar con un parto pretérmino provocado por la presencia de esa placenta previa. Además de miles de patologías ginecobstétricas que se pueden presentar por la presencia de las infecciones. Por lo tanto, en los embarazos
el trato de las infecciones, tanto urinarias como de cualquier tipo, es muy personalizado y muy especializado para que no haya ninguna complicación a corto, mediano o largo plazo. En los adultos mayores, por supuesto que el deterioro de la función mental, la deficiencia de los estrógenos y el colapso de la vejiga son factores importantes. Y en los hombres, el deterioro funcional o mental, la hiperplasia prostática y el drenaje con sonda tipo condón. Ahora, el cuadro clínico. ¿Qué hay del cuadro clínico? Lo más importante y lo más común, siempre el síndrome miccional, que son síntomas clásicos. La disuria, la poliaquiuria, la urgencia miccional, el tenesmo vesical, el dolor suprapúbico y la fiebre en aproximadamente el 68% de los casos, según menciona la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta qué otros síntomas se pueden presentar, que igual no son específicos de las infecciones de vías urinarias, son generalizados a todas las infecciones, pero que aquí se presentan. Desde el más frecuente, en los lactantes menores de 3 meses, desde fiebre, vómito, letargia, irritabilidad, hasta los menos frecuentes como la pérdida de apetito, la pérdida de peso, el dolor abdominal, ictericia, hematuria, entre otros. En los adultos, que es lo que nos compete a nosotros, bueno, nos compete a los dos, pero al final esto va más encaminada hacia los adultos. La fiebre, la poliaquiuria y la disuria, el dolor abdominal, el vómito, la anorexia, la poliaquiuria, el dolor abdominal con incontinencia, la fiebre, la astenia, la dinamia, la irritabilidad, entre otros más. El diagnóstico y el tratamiento es muy importante y por tanto es necesario diagnosticar esta patología con dos vertientes de diagnóstico. El diagnóstico presuntivo y el diagnóstico definitivo. El diagnóstico presuntivo está basado por la clínica, más una tira reactiva positiva de orina, en la cual haya presencia de nitritos o estereasa leucocitaria, y la microscopía positiva, es decir, un examen general de orina en el cual haya presencia de leucocitos y bacterias. El definitivo es que el paciente tenga el cuadro clínico y tenga un urocultivo con la presencia de alguna bacteria patógena en este. Es decir, el paciente llega con un cuadro clínico relevante a la consulta, sugerente a una infección de vías urinarias. Lo ideal por protocolo es hacer una tira reactiva en la cual, si es que hay nitritos, estereasa leucocitaria, hay presencia de algo, y que le haga per se un examen general de orina de protocolo y haya presencia de leucocitos y bacterias. Si este paciente cumple con esas tres cosas, es muy seguro que existe una infección de vías urinarias y para confirmarlo, le mando a hacer un urocultivo para ver cuál es el agente patógeno que está colonizando el tracto urinario, para que entonces yo pueda dar con el agente específico y dar el medicamento o el antibiótico que sea sensible para ese paciente, para ese patógeno. Por tanto, a todo paciente que tenga una tira reactiva positiva, que tenga un nego positivo, por protocolo le tengo que mandar a hacer un urocultivo para determinar cuál es el problema que está presentando. Ahora, la medicación se puede dar empírica totalmente. De hecho, hay estudios en donde se menciona que un tratamiento antibiótico empírico puede ser funcional para evitar las complicaciones por alguna infección. Sin embargo, siempre es importante identificar cuál es la gente para poder ver la sensibilidad y evitar la resistencia antibiótica y así tener un mejor seguimiento de nuestro paciente. Como vemos en las imágenes de aquí, tenemos gérmenes patógenos en la imagen A de E. coli, que es la más común, en la imagen B, Klebsiella pneumoniae, que también es un agente importante de las infecciones de vías urinarias y que pues hay que tomarlos en cuenta. El análisis de orina, como les comentaba, pues es una tira reactiva donde hay nitritos y estereasa leucocitaria en el 79% de los casos, y esto es positivo. Análisis microscópico, la presencia de leucocitos y bacterias en el 73% de los casos, donde hay una bacteria por cada o mayor a 10 leucos por milímetro cúbico. Y en el urocultivo, la presencia de mayor a 10,000 o mayor a 100,000 unidades formadoras de colonias en la presencia del urocultivo. Y eso es importante con una sensibilidad de hasta el 93%. Métodos de recolección de orina importantes: la bolsa recolectora de orina, el cateterismo vesico-ureteral, como les comentaba, la colocación de la sonda vesical, la punción suprapúbica y la muestra de chorro medio. ¿Cuál es la más común de todas estas? La muestra de chorro medio. Es decir, el paciente se le pide que tenga una orina de la primera orina del día y deposite la primera expulsión de orina, tenga la demás orina y después el resto de la orina la deposite en el vaso colector. Eso es lo más común que se toma para hacer este tipo de exámenes de laboratorio. ¿Qué característica tiene que ser?
pues obviamente evitar, ¿no? En esta en esta recolección, pues evitar la manipulación con las manos o con otras cosas importantes, porque puede tener algún falso positivo o algún falso negativo, y es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, como les comentaba, la bolsa colectora de orina también se puede recolectar alguna parte de la muestra, donde haya 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro. También en el cateterismo vesical, igual es de elección en no continentes, y cuando haya una presencia transuretral de 10,000 unidades formadoras de colonia. La punción suprapúbica es el método más sensible, sin embargo, no se realiza tanto porque es un poco más invasivo. Entonces, evitamos un poco ese método, aunque es el más sensible que puede tomarse en cuenta. Y en la gente que tiene micción normal, que son continentes, pues es como el más efectivo y el más rápido para poder recolectar la muestra. Ahora, si este paciente tiene ciertas cosas complejas respecto a su infección de vías urinarias, como la presencia de pielonefritis con criterios de complicación en el hombre, en la mujer, cistitis recurrentes, prostatitis o orquiepididimitis, o en la infancia, en la mujer ante el primer episodio, o en el hombre cuando hay 2 o más episodios, o al revés, en las mujeres o en los hombres. Esos son datos para que no solo le pida los exámenes de laboratorio, sino también le pida estudios de imagen. Y estos estudios de imagen nos van a permitir ver si no hay presencia de alguna otra lesión renal o vesical que esté complicando esa patología. Dentro de estos, el ultrasonido renal, el cistouretrograma miccional y la cistouretrografía son los estudios más importantes del laboratorio a considerar, siendo este último el estándar de oro para diagnosticar las infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿De acuerdo? Ahora, el tratamiento. El tratamiento es necesario considerarlo para saber qué antibiótico le vamos a dar a los pacientes que tenemos con esas patologías. Hay distintos medicamentos que se pueden ocupar. La guía de práctica clínica mexicana en su última actualización menciona en esta tabla que se ocupan medicamentos como el trimethoprim, en el caso de que el paciente no tenga riesgo de resistencia, nitrofurantoína, amoxicilina o cefalexina. Está bien, o sea, está bien, es un buen medicamento. Al final las guías de práctica clínica lo que ejercen son recomendaciones sobre los medicamentos y la forma de usarlos. Sin embargo, también hay que considerar que no haya resistencia antibiótica y que por lo tanto el uso de estos medicamentos pueda provocar esta resistencia. Dentro de las dosis hay desde 200, por ejemplo, el trimethoprim, 200 miligramos 2 veces al día durante 3 días, la nitrofurantoína 750 miligramos por kilogramo por dosis, 4 veces al día, y en los adultos, adolescentes, adultos 50 miligramos 4 veces al día, o 100 miligramos de liberación prolongada 2 veces al día. La amoxicilina, lo más común son de 500 miligramos 3 veces al día, y la cefalexina, 500 miligramos 2 veces al día. Sin embargo, también menciona que de segunda línea está la fosfomicina cálcica y la fosfomicina con trometamol. Estos medicamentos son, yo considero, en mi juicio médico personal, que son más efectivos incluso que los anteriores. No porque los demás no sean efectivos, sino por la resistencia bacteriana a esos medicamentos. Y para prueba de esto, el IMSS hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un análisis sobre la resistencia antibiótica en los pacientes con urocultivo positivo, con uso de antibióticos, y se dieron cuenta que la mayoría presentaba resistencia a medicamentos como el trimethoprim, como el levofloxacino, como el orofloxacino, como la cefazidima, como la amoxicilina, entre otros más. Y esto solamente hablando de Klebsiella pneumoniae. Si hablamos de Proteus mirabilis, el panorama era el mismo. Y vimos que la nitrofurantoína es uno de los medicamentos con mayor resistencia al tratamiento antibiótico para este agente. Entonces, en esta diapositiva vemos que también el norfloxacino, o sea, las quinolonas, presentan una resistencia importante, mientras que otros no tanta, ¿no?
hay que tomar en cuenta que E. coli es el agente causal más importante y por lo tanto estos medicamentos pueden ser efectivos. Sin embargo, tendríamos que ver el panorama de cada paciente e individualizar la terapia a cada uno de ellos para poder tomar la mejor decisión en la elección del antibiótico a considerar. Por supuesto que en 72 horas, en el caso de que una IBU no sea complicada, se le manda un examen general de orina para ver si el antibiótico sí está funcionando o si el paciente presenta alguna complicación en 48 horas posteriores al inicio del tratamiento, se le manda un urocultivo para identificar cuál es el agente causal y por lo tanto ver la posibilidad de cambiar el fármaco antibiótico. Es importante para añadir al tratamiento dos cosas. Recientemente, desde hace unos 10 años, empezó a estudiar que hay distintas partículas en los alimentos que pueden ser importantes para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias, siendo dos las más relevantes. La D-manosa, que esto empezó a tratarse desde la década de 1970, cuando había una emergencia porque había resistencia a los antibióticos, cosa que presentamos actualmente muy frecuente. Es un azúcar simple con una estructura similar a la glucosa. Vemos que como en este esquema, que es como la forma en la que actúa la manosa, va al intestino y tiene un muy poco paso por el torrente sanguíneo, entonces básicamente se excreta directamente y por lo tanto, esto, en la estructura de E. coli, que es el agente causal número 1, como ya lo habíamos mencionado, tiene los filis, las fimbrias. El fili tipo 1 es el agente patógeno o la estructura patógena que genera la mayor virulencia o patogenicidad de este microbio. Entonces, si yo hago algo para calmar la actividad de la fimbria, condiciona que, por tanto, no tenga una colonización importante y, por lo tanto, evite una infección de vías urinarias como consecuencia. Entonces, lo que hace la estructura de la fimbria o de la FIL tipo 1 es que tiene una estructura de glicoproteína en su pared celular, en la pared de la fimbria, pues. Entonces, esta fimbria se une, la manosa es un tipo de glucosa, es un análogo a la glucosa. Entonces, se une o esta glicoproteína que les comentaba la fimbria se llama lectina. Entonces, la manosa lo que hace es que se ocupa las lectinas de las fimbrias y por lo tanto se adhiere a ellas y las barre. Y como no tiene una vía de absorción hematógena, se excreta directamente. Y al excretarse directamente, no coloniza el tracto urinario. Y el no colonizar el tracto urinario provoca que el paciente no tenga infecciones de vías urinarias. Entonces, es importante, es un medicamento, no es un medicamento, es un suplemento alimenticio importante de adherencia al tratamiento y que es bastante efectivo para tratar correctamente esta patología. Otra cosa importante a considerar es el extracto de arándano, no los arándanos comidos, no el jugo de la marca que ustedes me digan respecto al arándano, no, el extracto de arándano. Este tiene una estructura química importante, porque en su estructura química, como vemos en la imagen de abajo, tiene el cianidín o la proantocianidina. Esta proantocianidina tiene una estructura química en la que la porción final del extremo izquierdo, como se ve en la imagen, tiene el ácido hipúrico. Este ácido hipúrico, junto con la cianidina, favorece o reduce la capacidad de motricidad de las fimbrias y por lo tanto reduce la capacidad de colonización de E. coli en el urotelio vesical y por lo tanto previene las infecciones de vías urinarias. Ahora, este medicamento este suplemento alimenticio que lo pueden conseguir en alguna farmacia, es muy efectivo, sin embargo, es de buena eficacia en las mujeres y no así en los hombres, ya que la microbiota vaginal y uretral de las mujeres permite la adherencia correcta de la cianidina a la pared uretral. Sin embargo, en los hombres no es tan efectiva como en ellas. Entonces, porque la microbiota que ellas tienen en las porciones vaginales y uretrales es muy diferente y por tanto es más efectiva en mujeres que en hombres. Es efectivo en los dos, pero es más efectiva en mujeres que en hombres. Para terminar, y no menos importante, los criterios de referencia hospitalaria. Es decir, qué cosas tengo que considerar para que el paciente ya no es una infección de vías urinarias simple, sino que ya es complicada y que por lo tanto tengo que acudir al hospital. Que sea menor a 3 meses, que tenga una afectación del estado general o de un estado séptico, o sea, choque séptico, inmunosupresión, vómitos, deshidratación o mala tolerancia a la vía oral, la uropatía obstructiva,
La imposibilidad de asegurar un seguimiento correcto en domicilio y el fracaso al tratamiento oral con una persistencia de fiebre o afectación del estado general tras 48 horas de tratamiento correcto. Son datos importantes a considerar para poder mandar al paciente a un hospital o a un segundo o tercer nivel de atención. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Aquí tenemos toda la bibliografía general que ocupamos para esta presentación. Es un tema muy complicado. Tratamos de compactarlo lo más sencillo posible para poder dar esta atención primaria correcta. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, la cual nos pueden dejar aquí en los comentarios. De nuevo, aquí están nuestras redes de contacto para que podamos tener contacto directo con ustedes en caso de que requieran algún servicio. Y digo, las infecciones de vías urinarias es un padecimiento muy común, muy frecuente en la comunidad mexicana y a nivel internacional. Entonces, si conocen a alguien, ustedes sufren de infecciones de vías urinarias, pues acudan con nosotros y les daremos la mejor atención para esta patología. Muchas gracias.